Gracias, Constanza y Juan, y gracias a Marta por estar con nosotros en esta discusión y a todos los amigas y amigos que están presentes, que son gente que sabe mucho, entonces no es fácil estar hablando de estos temas aquí, pero vamos a intentarlo. Quiero saludar también a mis amigos que aparecen de otras regiones y otros países. De Argentina veo a varios de mis amigos. Y quiero ordenar la exposición en tres partes. La primera es cómo usar la prospectiva para gobernar mejor. La segunda, cuáles son las tendencias globales que se aprecian a estas alturas, dominantes, que inciden y marcan lo que es América Latina. Y la tercera, ¿qué cosas podemos derivar para nuestras estrategias nacionales de esta situación mundial? Sobre la primera, quiero decir de que el método que se sigue normalmente es que para poder diseñar una estrategia internacional, a lo que nos ha invitado Juan, y que hemos hecho varias veces, de manera intermitente, ese es el problema, y después queda. Lo primero que uno hace es mirar qué está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias globales. Y luego necesitamos una visión de nuestro propio país o nuestra propia región, cuál es nuestra estrategia de desarrollo. Entonces acá vamos a tratar en esta exposición solamente los elementos principales de lo que podemos ver como configuración y procesos globales que están en curso, de manera de poder detectar cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. Entonces, la perspectiva normalmente surge a partir de cambios mundiales, y hay muchos estudios sobre cambios mundiales. Si Leandro está ahí, le pediría si puede presentar la lámina con los tres estudios que tengo ahí. Otorgo permiso, no esa, la otra, bájate a una que tiene 3 documentos, ¿puedes bajarla? O la bajo yo, ahí. Si ustedes ven, estos son 3 que yo les recomiendo que ustedes vean, son los últimos. El primero es el documento que hace el National Intelligence Council, el Global Trends 2040, y analiza los escenarios posibles, y lo entregan a los presidentes. Este se lo entregan a Biden, ahora es el último. El segundo es lo que ha estado trabajando el Parlamento Europeo, la European Strategy. ESPAS es una institución que está trabajando con el Parlamento Europeo, y tienen una serie de otras la Unión Europea. Entonces, yo he podido participar en las reuniones que ellos hacen a fines de año, y van diseñando y han creado un texto que pueden revisar con cómo ellos ven las grandes tendencias y cuál debería ser la estrategia europea. Y el último acaba de salir también, es de las Naciones Unidas, un reporte sobre Shaping the New, Shaping, no alcanzo a leer aquí, está puesta la... Pero ven, ustedes lo tienen. Eso es, puedes bajarlo, por favor, ahí lo dejo. Entonces, ustedes pueden usar eso. La estrategia viene como secuencia posterior. Tú diseñas los cambios mundiales, el método de trabajo normalmente es que diseñas los escenarios posibles, y el tema de los escenarios es bien importante porque obliga a que tú cruces distintos procesos, entonces te obliga a pensar de otra manera, más integral. Incluso se habla de future literacy, cómo meterlo en las escuelas, cómo enseñar a los niños a pensar futuro. A partir de los escenarios uno dirige, este es el mejor, y se va a la estrategia. Y la estrategia se deriva en políticas públicas, en fin, en sus efectos. Pero normalmente tenemos un problema de la necesidad de mirar a largo plazo, que no está, y básicamente es el enlace del corto con el largo, que en política es corto esencialmente, y no se usa el largo, o el largo cuando se hace queda desconectado del corto. Ese es un gran desafío a nivel mundial, de cómo usar la prospectiva. Y luego está avanzando en prospectiva 2 lógicas, que la experiencia europea la muestra más, que tú necesitas que la visión estratégica que sale de las miradas globales sea debatida ciudadanamente. Es una elaboración de estrategias participativas, y luego que sea orientada a la acción. Entonces se llama foresight, strategic foresight, o participative foresight. Y todo esto entonces se deriva, bueno, podemos gobernar mejor,
Y entonces, esto está creciendo en todo el mundo. Si tú ves hoy día lo que está pasando en distintos países, todos están creando unidades de estrategia. La última que ustedes pueden ver, no la tengo acá para mostrársela, se llama España 2050, que la lanzó el gobierno español hace unos 3 meses. Y ahí hicieron un equipo enorme de unas 100 personas en torno al gobierno, a la presidencia de España, sacaron un documento y ha generado muchos problemas ese documento, porque es un instrumento político, hay que tener mucho cuidado cómo se usa, porque normalmente lo vi en Francia, lo he visto ahora en España, cuando tú lanzas esto como gobierno, la gente te dice, bueno, ¿cómo no resuelve los problemas de ahora y me está hablando del año 2030? Entonces apagan y se generan polémicas. Y entonces cuando hablamos con el jefe del equipo español hace poco en una reunión con la Casa América, donde presentamos el libro El Gran Giro de América Latina, le preguntamos, ¿en qué se equivocaron? Bueno, no hicimos las consultas suficientes, no abrimos un debate amplio, que esto sea una cosa de la comunidad entera. Entonces esto lo quiero decir porque no hay perspectiva estratégica ni participativa si no están involucrados los actores sociales y políticos más importantes. Yo quería señalarles esto porque no es cosa de hacer un documento y meterlo en un cajón. Ahora, para esta discusión, yo he puesto en manos de ustedes 3 documentos, que están, uno que fue levantado al invitar, que es sobre la gobernabilidad democrática post-pandemia, que escribimos con Daniel Sobato de IDEA. Luego, un segundo, que también vi hoy día que estaba enviado, que son las tendencias mundiales y América Latina para el 2030, que lo preparamos recién para un libro que van a sacar. Y hay otro más que sería bueno recuperar esa información. En el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, la Cancillería inició, Heraldo Muñoz, un trabajo y convocó a personas para elaborar cuál debiera ser una estrategia de Chile al 2030 desde la Cancillería. Y formaron varios equipos. Uno me lo pidieron a mí que lo coordinara, que era el de tendencias globales. Y escribí un documento después a partir de eso, que está a disposición de ustedes. Pero no he podido encontrar los demás documentos, una reflexión. Muchos de los que están acá estuvieron en eso. Hay trabajos bastante interesantes, pero no los hemos podido encontrar. Bueno, ayer estuve con María del Carmen Domínguez, que regresó recién de Ginebra, donde ha estado trabajando estos 3 años con la presidenta Bachelet, y ya se va a quedar aquí. Y entonces le conversé de esto, le conversé del foro, va a estar participando con nosotros, con las invitaciones que se le hagan, pero además ella puede recoger esos datos porque al final ella estuvo coordinando ese trabajo al final en la Cancillería, que se publicó en un documento que se llama Chile Política Internacional 2030, que circuló muy poco porque fue al final del gobierno. Además, quisiera contarles, para los que están interesados en estos temas, nosotros creamos en Chile el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Tenemos directorios, ahí Juan es miembro del directorio, muchos de otros ustedes también están involucrados y están invitados todos. Héctor Casanueva, que vive en España, cumple la función de vicepresidente y edita una revista mensual sobre estudios del futuro, que es bien interesante. Ustedes pueden buscar ahí cosas que vienen de distintos países y uno se ilumina de lo que están haciendo otros sobre los temas globales que nos interesan. Después tenemos el proyecto que hemos formado hace un tiempo atrás en el Inter-American Dialogue, que se llama Global Trends, y ustedes pueden buscar, si entran a Google, Global Trends, Inter-American Dialogue, van a encontrar, yo creo que, si no el primero, el segundo repositorio de estudios de largo plazo más grande que hay. Nosotros tenemos más de 1000 estudios, que están todos ordenados por tema, por institución, por palabra que ustedes quieran buscar, y aparecen los más nuevos, y después van bajando en edad, y pueden abrir el Executive Summary, pueden abrir el documento completo sobre cualquiera de los temas, entonces les da una visión más integrada de los distintos temas que se están discutiendo. Y luego tenemos, que también quería contarles, que pueden entrar en Google y marcar el Gran Giro de América Latina, que lo hicimos con 2 personas más, un mexicano que se llama Jorge Matar y un colombiano que se llama Javier Medina, y lo pueden bajar, es un bien público, está disponible. Y como decía Juan, también lo hemos presentado, bueno, está el embajador Bordón con nosotros, él organizó en Cari una presentación argentina, lo hemos hecho en la Casa América en España, lo hemos hecho en Chile 2 veces, lo hemos hecho en Colombia, y la próxima va a ser en México.
Dicho eso, también están los 3 documentos que les mostré: National Intelligence Council, Estados Unidos, las Naciones Unidas y ESPAS de la Unión Europea, que son fundamentales. Entonces, paso ahora al segundo tema que les mencioné de mi exposición: las tendencias globales. Y voy a mencionar 5 tendencias globales, que están prácticamente en todos los informes articuladas de distintas maneras. La volatilidad de la gobernanza global, la desigualdad, realidad y percepción, las tecnologías disruptivas, los cambios demográficos y el cambio climático. Puede poner más, puede poner menos, las puede ordenar de otra manera, pero yo diría que el tema más relevante, que veo más destacado en todas partes, es la gobernabilidad global y la presencia y la articulación de un nuevo orden económico internacional y un orden público, político internacional. Y entonces, en ese cuadro, los distintos estudios, unos de ellos ustedes los van a ver en el próximo seminario, es China como gestación de un nuevo orden de poder, otra relación de poder. Muchos desarrollos que la Unión Europea redefine una autonomía estratégica y cómo eso incide. La declinación y recuperación de Estados Unidos, de qué magnitud se va a hacer la recuperación de Estados Unidos. La instalación de una pugna de sistemas políticos, la democracia y su capacidad de resolver problemas, versus un régimen más a la China con partido único y su eficacia para resolver problemas, pero está pendiente el tema de la democracia y derechos humanos como otro frente de pugna, y sin duda la pugna principal en el campo tecnológico y militar. Luego, en este sistema nuevo, los actores no estatales están adquiriendo una presencia que hace 5 años no veíamos, de la misma magnitud que la vemos hoy. Las grandes corporaciones que dominan no solo las actividades económicas, tecnológicas, las comunicaciones, la influencia en los comportamientos de las personas, en los comportamientos humanos. Y el otro gran tema que surge básicamente en los últimos 3, 4 años con mucho más fuerza es que el nuevo orden va a estar muy marcado, a diferencia del anterior, que estaba marcado más por lo financiero, por el comercio. Este va a estar muy marcado por 2 temas: la salud y el medio ambiente. Y los 2 no pueden ser resueltos por un país separadamente. Y por lo tanto uno puede presuponer que lo que vamos a ver en los 10 años próximos va a ser una tendencia mayor a la cooperación, porque no hay forma de resolver esto si no hay cooperación internacional. Entonces, todos estos elementos se están cruzando, unos son de rivalidad, otros son de cooperación, otros son de competencia, y eso constituye un cuadro bastante complejo. Pero en ese contexto aparece el tema de la gobernanza y de la gobernabilidad, y la gobernabilidad democrática en particular. Y en el trabajo que hemos hecho en IDEA, que es interesante que ustedes puedan ver, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, cuya sede está en Estocolmo, y que me ha tocado estar como vicepresidente del Consejo Asesor. Allí una gran discusión es: ¿para dónde va la democracia? ¿Cómo va a ser la democracia? ¿Va a apagarse la democracia y se va a imponer el populismo o regímenes autoritarios? ¿O el sistema chino se puede propagar políticamente? Entonces hay toda una discusión sobre esa materia, pero hay 2 variables claves que están marcando lo que viene en materia de democracia. ¿Cómo va a ser la democracia digital, en una sociedad digital? ¿Qué cambios de comportamiento? ¿Cómo va a ser la posibilidad del riesgo de control social del Estado versus el empoderamiento ciudadano? ¿Cómo se van a buscar formas nuevas tecnológicas de participación ciudadana, de comunicación social y control de la veracidad? Y naturalmente aquí viene acelerado un cambio generacional espectacular también con lo digital. Y la otra es democracia y cambio climático. Y muchos han planteado que el tema del cambio climático ya debiera ir en las constituciones del futuro, porque es un derecho de supervivencia. Dicho eso, en materia de gobernabilidad, la otra discusión amplia que se ha creado es si la gobernabilidad es democrática o la gobernabilidad a secas. Porque si uno va al G20 y plantea la gobernabilidad democrática, se transforma en un incordio en la relación con China, que lo va a mirar de otra manera o lo va a explicar de otra manera. Y entonces
la gobernabilidad a secas tiene que ver básicamente, y en las discusiones que yo he asistido está planteado, si el tema de la democracia se va a trasladar más bien a los derechos humanos, y no al tipo de régimen político, sino al resguardo de la persona. Y entonces en los derechos humanos, claro que hay una disputa. Está el derecho político, el derecho a democracia, la diversidad, pero también están los derechos económicos sociales, educación, salud, vivienda. Entonces, obviamente ustedes ven el debate con China, y China dice, yo soy más eficiente para resolver los derechos económicos sociales que Occidente, que está paralizado. Entonces, va a converger una mirada de derechos más universales y generales, y cómo entonces los derechos humanos a la vida, al respeto a la persona, a sus derechos de privacidad, en fin. Y luego van a aparecer los derechos ambientales, los derechos digitales. Entonces, este es un debate en curso, y este es un debate en el cual yo creo que no podemos estar ausentes, pero va a ser bastante importante como primera gran tendencia, que cómo se está articulando este nuevo orden mundial y cómo se va a regular este nuevo orden. Y si nosotros vamos a participar o no. En el informe este de Estados Unidos que les mostré recién, no lo podemos en otra ocasión mostrarles bien una lista de todas las reglas nuevas que seguramente se van a discutir. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo voy a participar en esas reglas? Segunda tendencia grande que está marcando todo es la desigualdad. Y obviamente en los estudios sobre desigualdad hay desigualdades territoriales, entre naciones, pero hay un punto en la desigualdad que tiene que ver la desigualdad económica con la desigualdad que nosotros llamamos dignidad, que es el trato a la persona como ciudadana, la persona con todos sus derechos. Pero hay una otra importante en lo económico, que es la desigualdad que nace de los ingresos del trabajo versus la desigualdad que nace de los ingresos financieros, de quienes disponen de recursos financieros. Y ahí las cifras no son muy claras. De las de Gini sobre ingresos del trabajo sitúan, bueno, a la OCDE como referencia, pero digamos 0,5, ojalá bajando a 0,4 o menos, muy pocos. Pero la concentración del ingreso en los financieros es 0,9, es decir, casi muy pocas personas tienen todo. El que tiene recursos financieros genera un ingreso adicional que muchas veces no está contabilizado, muy superior al ingreso del trabajo, sin trabajar. Entonces, ese problema está siendo tratado, y yo creo que va a ser uno de los fenómenos más importantes de lo que va a venir, la regulación de los ingresos financieros y la concentración de esos grandes capitales financieros en la conducción del mundo, o la creación de fondos para tener más equidad, globales, no solo nacionales. La desigualdad como percepción es otro fenómeno. Hay un trabajo que acaba de salir, que yo les recomiendo, del UNDP del 2021, que aparece un gráfico que es bien sorprendente, pero los países están ordenados por nivel de Gini de desigualdad, y en el vertical, el percepción de desigualdad. Y Chile aparece como el país con más alta percepción de desigualdad, sin que tenga la más alta desigualdad. También están los niveles bajos. Entonces ahí está frente a otros fenómenos de percepción y de emoción que son fundamentales para la gobernabilidad global y para la gobernabilidad nacional. Y entonces esa conciencia de desigualdad es fundamental, porque explica en gran medida la elevación de la presión, el descontento, las protestas en los distintos terrenos, y se ve como un factor de disrupción importante global, no solo chileno, por cierto, y es la fragmentación de percepciones por diferencias económicos, sociales, de identidad, raciales, de nacionalismo. La tercera gran tendencia global que está en todos los textos es la tendencia a las tecnologías disruptivas. Cómo la innovación tecnológica va a ser un factor de alteración, no solo progresiva, sino también disruptiva en la evolución de la humanidad, y un factor muy determinante del nuevo orden internacional. Y entonces siempre se concentran en dos grandes temas, lo que es las comunicaciones, la digitalización, la inteligencia vinculada a eso, y la biología y la biotecnología, la capacidad humana
su incidencia en la agricultura, el gene editing. Hay un área ahí bastante potente que hay que seguirla, y uno también se pregunta después derivaciones para nosotros, en un ámbito como el de la agricultura, por ejemplo, qué puede significar los desarrollos en inteligencia artificial, robótica, los chips, en fin, digitalización. Y todos los países, yo he visto que la mayoría está desarrollando sus definiciones estratégicas en materia de inteligencia artificial. Yo no conozco, sé que en Chile se está armando uno, pero son tipos de discusiones que deberían tener un alcance bastante más ciudadano que de expertos. Y el otro gran tema vinculado a este es el reforzamiento de la educación, el reforzamiento de los laboratorios, el reforzamiento de la tecnología. Y las cifras son bastante importantes. Les quiero mostrar ahora, si Leandro vuelve a la presentación, en el último cuadrito que puse. ¿Estás ahí, Leandro? ¿O lo hago yo aquí? Bueno, ahí está. Te otorgo permiso. Ándate al último, por favor. A propósito del número de investigadores. Esta es la última cifra que vi de la OCDE ayer. Investigadores a tiempo completo equivalente por 1000 empleados. Entonces, naturalmente, en ese cuadro nosotros no tenemos nada que hacer, y ahí esta mirada global y esta tendencia creciente a avanzar en esa dirección les muestra que tenemos aquí un punto crucial para el diseño de una estrategia internacional, porque no solo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las generaciones futuras. Luego, en esto aquí, el tema de la ciberseguridad, hemos avanzado. Yo me acuerdo que el gobierno de la presidenta Bachelet hubo un texto sobre estrategia de ciberseguridad, pero ese es otro tema clave dentro de esto del sistema de comunicación. La cuarta tendencia que quiero mencionar es la tendencia demográfica. Y allí nosotros, bueno, hemos tenido una alimentación que hay que agradecer. Yo creo que la presencia de la inmigración a Chile ha sido realmente una lástima para otros países que pierden gente como Venezuela, donde yo estuve exiliado, gente buenísima, y que está favoreciendo el desarrollo de Chile, gente con un nivel de educación superior al promedio nuestro. Pero si uno mira el tema demográfico, ¿cuáles son las principales apreciaciones que surgen para el posicionamiento del nuevo orden y de los poderes? Una expansión de África muy considerable. O sea, en todas las proyecciones África es el continente que más crece. O sea, se calcula que va de ahora de 1000 y tantos millones de personas, crece casi en 1000 más de aquí al 2050, el que claramente se expande más mientras los otros disminuyen. Segundo, clases medias del Asia como un factor de crecimiento económico de la mayor importancia para una estrategia también nuestra del Pacífico. Tercero, un avance fuerte en materia de urbanización y las implicaciones que tiene sobre el manejo político, la gobernanza nacional y también la productividad y el desarrollo de las ciudades como polos, más que las regiones como polos, y como calidad de vida. Luego el envejecimiento, los países con mayor, el impacto en la salud, el impacto en las pensiones, lo que se llama la tasa de dependencia, y sin duda el tema de las migraciones. Esos son los fenómenos más explorados cuando se analiza el tema demográfico. Y luego tenemos el tema del cambio climático como quinta gran modificación, y ahí claramente en todos los análisis hay desconcierto porque no se sabe si es una continuidad de deterioro o hay una ruptura en el deterioro, un punto de inflexión, una aceleración del deterioro. Entonces eso implica todo lo que va a venir en materia de desastres naturales y las estrategias nacionales de cómo se mitiga, la reducción, por cierto, del CO2, la seguridad alimentaria, es un tema que está surgiendo de nuevo con fuerza, las migraciones, el comercio exterior con aranceles verdes, que ya se está imponiendo en los países desarrollados, el impacto de la electromovilidad, de las energías renovables, qué estrategia se va a seguir por parte de los países, y ciertamente cómo se va a ocupar el territorio y el riesgo de ocupación del territorio, los movimientos de personas y los temas de mitigación de deslizamiento de tierra, altura de aguas, infraestructura, sequía, altas temperaturas.
Entonces, si Leandro tiene un gráfico que les quiero mostrar sobre este tema, déjenme mostrárselos, que es bastante impresionante. Miren ustedes, yo les decía cuando empezamos, yo creo que algunos están por la edad próxima, pero a los que nacimos aquí, por aquí, un poquito alrededor del 50 o más abajo, ¿se dan cuenta ustedes que en la generación nuestra ha desaparecido, se destruyó la naturaleza? O sea, cambiamos la relación hombre-naturaleza en una generación. Miren ustedes la velocidad de la expansión del CO2, los billones de toneladas de CO2, emisiones de fósiles, de combustibles fósiles y de cemento. Solo. O sea, aquí están diciendo más abajo, dice que no usan la emisión que surge de la Tierra. O sea, si ustedes, todo el metano de los animales, que también se sabe que expande mucho, no incluye aquí los quemazones de bosques que tienen una... O sea, es una cosa absolutamente descontrolada. Uno sabe cómo la naturaleza ha quebrado estas tendencias al punto de que estamos en riesgo de quedarnos sin nada. Entonces, a propósito del cambio climático, yo quería mostrarles ese gráfico. Y de las otras cosas que les dije, esto es lo que plantea el informe del National Intelligence Council sobre los cambios tecnológicos, las tecnologías disruptivas en el campo más bien del mundo interconectado. O sea, la interconexión mundial es un fenómeno de una magnitud que no se comprende, pero básicamente son Internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad virtual, el quantum computing, el advanced computing, los nuevos materiales, la interacción. Esto es bien importante para las consecuencias estratégicas chilenas y América Latina de la conexión, de la pérdida de trabajo, porque se refuerza mucho más la idea de la interacción, de la interfase entre los humanos y las máquinas, más que el desplazamiento de los humanos por las máquinas, y eso supone entonces capacitación. Y luego las comunicaciones y la robótica. Y también quería mostrarles ahora cómo ellos proponen, entonces, cómo ven los escenarios los norteamericanos, en el informe último que elaboraron. Entonces, uno de los supuestos de ellos es el renacimiento de las democracias. Entonces, tienen un escenario en que conciben que el mundo está en medio de un resurgimiento de las democracias, como un esquema ideal, un cambio tecnológico rápido, acuerdos público-privados, en que Estados Unidos y otras sociedades democráticas se transforman la economía global, aumentan los ingresos. Este es como el diseño básicamente, y en contraste a controles crecientes y monitoreo de la vida de las personas en China y Rusia, que apagan la capacidad de innovación de esos países. Ese es un esquema que yo creo que se está demostrando falso, porque las cifras que también están en los informes que les mandé, China rompe la teoría de que era plagio tecnológico y tiene capacidad de innovación por su propia cuenta, y eso va a cambiar un poco también la dinámica mundial. Y luego tienen 4 escenarios. El escenario de un mundo sin rumbo, caótico, volátil, los países de la OCDE crecen poco, se extienden las tensiones, divisiones humanas y sociales, parálisis política, y China va tomando ventaja del occidente y expande su influencia internacional. Y muchos de los temas globales que requerían de coordinación quedan abandonados. Este es uno de los escenarios que ellos proponen y ven así a nivel mundial. El segundo es de una coexistencia competitiva, que priorizan ambos la competencia, que también lo estamos viendo ahora en temas del espacio, pero hay una relación de comercio estrecha y hay interdependencia. Y entonces esto se da junto con una competencia política sobre la influencia de los modelos de gobierno y la dominancia, el predominio tecnológico y la ventaja estratégica. Luego está la tesis de los silos separados, o sea que se genera una especie de muro tecnológico, se separa Internet, se separan los sistemas. Y entonces, y en ese cuadro, entonces, cada uno quiere tener su autosuficiencia, resiliencia, defensa, en fin.
cambian, bueno, hay mucho ataque cibernético, por cierto, pues, las cadenas de producción también se reorientan, que es lo que ha pasado en parte por lo que vimos últimamente, y también está el cuarto, la estrategia de movilidad, la tragedia. Me dice, aquí se produce una gran tragedia en este escenario que ellos dibujan, que está, se crea una nueva coalición, pero China y Estados Unidos y la Unión Europea, y se revitalizan los organismos no gubernamentales. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Se realizan cambios de gran alcance para dirigirse a resolver el problema del cambio climático, el agotamiento de los recursos, el aumento de la pobreza y la catástrofe global de alimentos. Y eso obliga entonces a los países a ponerse de acuerdo. Entonces hay una gran colaboración y cooperación, pero después de una gran crisis. Entonces esto lo pongo allí para mostrarles también, creo que son los puntos más importantes que quería destacar, y me salgo. Y me voy a la tercera parte para terminar. Entonces, que es el tema de las implicaciones para la estrategia, y ahí marco 4 puntos de la estrategia nacional ahora, o de cada país latinoamericano o de la región. Las alianzas nuevas, la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento de la capacidad productiva, tecnológica, educativa, verde y digital, y las estrategias ante el conflicto de estos distintos escenarios que les mostré de China y Estados Unidos con Occidente. Entonces, la estrategia nosotros simplemente la dibujo porque va a ser el tema de lo que va a continuar además para lo que sigue de las discusiones de estos foros, de este panel. Y es el tema de las alianzas estratégicas. Obviamente a nosotros nos obliga a tener que mirar esto de otra manera. Y en este sentido está el tema de la China y extensión del Pacífico, ese es un punto estratégico fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? ASEAN. ¿Qué va a pasar con el TPP-11? Cable de fibra óptica. Las relaciones con India, con Australia, con Nueva Zelanda. Y por otro lado, de la América Latina, la Alianza del Pacífico, la relación de la Alianza Pacífico con el Mercosur, país puente, Chile, país puente, eso que lo hemos dicho tantas veces. Bueno, en las nuevas alianzas estratégicas. Y luego la relación con Estados Unidos, reformular la relación con Estados Unidos y de América Latina, por lo menos en temas de democracia, derechos humanos y en los temas de tecnologías más avanzadas. Y lo mismo la relación con la Unión Europea, repensar la relación con la Unión Europea. Estamos viviendo justamente pero en un momento de fragmentación latinoamericana, entonces cada país puede hacerlo por su cuenta o lo podemos hacer juntos. Y la presencia cultural y educativa, el tema del idioma y de China, yo creo que es importante de nuevo pensar las alianzas en términos de una estrategia nacional, no de estar a la espera de lo que vienen a hacer los otros, sino de saber qué quiero yo y con quién busco entendimiento. Por ejemplo, cuando firmamos el acuerdo con los chinos para introducir la enseñanza del chino en Chile, bueno, a mí me acuerdo que me hicieron bastantes bromas cuando lanzamos eso en educación. Pero se instalaron los 2 Confucio acá, y un tercer Instituto Confucio. La coordinación de los institutos Confucios para América Latina está aquí. Ahora, a algunos no les gusta, pero es un hecho que hay que tenerlo presente. Y en este tema de la estrategia, yo quería destacar la cuestión de la gobernabilidad democrática. Porque si nosotros vamos a participar en la gobernabilidad global, los países con estados fallidos o que no tienen gobernabilidad interna no van a incidir para nada. Entonces, la gobernabilidad democrática interna nacional es fundamental para la gobernabilidad global, para influir, incidir, que se escuche, pero a la vez, la gobernabilidad global es esencial para la gobernabilidad interna. Entonces, hay una interacción nacional global que la estamos perdiendo en América Latina, con un concepto, una situación de irrelevancia, que casi nadie habla de América Latina, y si ustedes preguntan cuáles son las prioridades de América Latina, o de cada país, el tema de la internacional o latinoamericano está en el último lugar. Ayer estuve antes de ayer hicimos una discusión en la Consejo de Políticas de Infraestructura, había un grupo grande de gente con muchos empresarios, y se puso ahí una lista de preguntas. ¿Cuáles son, a su juicio, las prioridades más importantes en respecto de los desafíos? Y había 6 desafíos. Bueno, el último, la cosa internacional. Por cierto, el pacto social, la gobernabilidad democrática, el cambio de la estructura productiva, pero, y después, en cambio, cuando tú le preguntabas
y cuáles de las capacidades son las más importantes. Y venían también capacidad de desarrollo de la reforma del Estado, la capacidad del Estado, la capacidad tecnológica, la gobernabilidad democrática aparecía en primer lugar. O sea, hay conciencia de que esto se tiene que transformar en democracia. Entonces, aquí la combinación de percepciones subjetivas y de realidad es muy importante. Pero yo quería destacar el tema de la gobernabilidad global y regional y nacional. Y en ese sentido, entonces, la necesidad de que una estrategia nuestra en este cuadro repiense las instituciones, cómo se reorganizan, se cierran las instituciones zombies, qué pasa con la OEA, la CELAC, la Alianza del Pacífico, la LADI, el Grupo Andino, el Mercosur, la UNASUR, PROSUR, SICA, CARICOM, ALBA, el Grupo de Lima, que ahora parece que va a desaparecer, el Grupo de Puebla. Entonces aquí hay un problema de alianzas vinculadas también a la gobernabilidad que quería destacar. Y también, por cierto, el otro gran tema es cómo vamos a manejar la relación entre China y Estados Unidos desde el punto de vista de los intereses latinoamericanos, cómo trabajamos el G20 y los países miembros del G20 cumplen una función de coordinarse entre ellos y coordinarse con el resto que no estamos ahí, y la incidencia en los sistemas financieros, BID, CAF, Banco Mundial, IMF, y en la salud, la COVAX, el financiamiento, salud. Ahí hay todo un ámbito bastante importante de reimaginar estas nuevas relaciones. Yo no quiero también mencionar la Carta Democrática, acuérdense que cumple 20 años este año, las migraciones, y una cantidad de temas que son más bien bilaterales que tenemos que pensar en América Latina. Por ejemplo, los temas de gas, los temas del Amazonas, los temas del litio, los temas del cobre, los temas de agua, que pueden ser más bien vinculados a países, 2 o 3 países, también para repensar. El otro tema que quiero destacar acá es que los temas de gobernabilidad democrática me los salto por el tiempo, pero hay toda una discusión de qué hay que reforzar ahora para una democracia resiliente, especialmente en tiempos de pandemia, donde puede haber un riesgo muy alto de debilitamiento de las capacidades democráticas, de los parlamentos, de la separación de poderes, de la transparencia. La otra gran elemento de la política internacional, que yo creo que uno de los más importantes, que también lo veo ausente en la política chilena, o por lo menos de menor importancia, es el fortalecimiento de la capacidad productiva nacional, científica y tecnológica. Entonces, ¿cuáles son los sectores estratégicos? Nosotros hemos hecho varios intentos, pero en Chile ha habido una pugna ideológica entre lo que se llama la política industrial y la pura política de mercado, que genera una parálisis en cuanto a qué estrategia tiene que seguir un país para entenderse con los demás y para sacar ventaja de eso. Pero en todos los análisis que se han hecho cuando se creó el royalty y se trabajó en Chile en los sectores, los clusters, ¿se acuerdan de los clusters que se retomaron hasta el año 2018? Hoy día se ven abandonados, pero minería verde, litio, energía solar y hidrógeno verde, desalinización y capacidad de producir plantas y programar. Acuicultura. ¿Saben ustedes que la producción de alimentos en acuicultura, alimentos marinos, está superando a la pesca? Y de esa producción de la acuicultura, el 80% es China. Y nosotros tenemos acá, en toda América Latina, si pensamos en toda la América del Sur, un espacio y un potencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Logística, si queremos hacer el puente con Asia. ¿Cuál es la infraestructura y cuál es la estrategia tecnológico-productiva y cómo ayuda la política internacional a ella? Silvicultura, la madera como elemento de construcción, que se puede reciclar, que es verde, que además que ayuda a la construcción, pero además la reforestación absorbe CO2. Procesamiento de datos, se han instalado algunos acá. O sea, ustedes pueden hacer en laboratorios vacunas, en todo lo que es el océano, el turismo, y por cierto, la agricultura, los alimentos, la alta capacidad. Entonces, acá hay un tema bastante esencial en la política y la institucionalidad para hacerlo. Acá está la Stephanie Griffith Jones. Ella ha trabajado bastante con el tema de los bancos de desarrollo. ¿Qué instrumentos vamos a usar para poder potenciar este desarrollo tecnológico en Chile? Entonces, la estructura productiva pasa a ser absolutamente fundamental, los recursos naturales, la definición de la política en los temas que les he señalado. Y por último termino con el tema de América Latina, que es bastante esencial.
¿En qué áreas nosotros podemos tener una estrategia internacional que nos una? ¿Cómo identificamos áreas específicas en las cuales podemos combinar acciones de los distintos países latinoamericanos para incidir en las reglas globales y coordinarnos mejor? Entonces, hay potencialidad. Si uno puede hacer una lista de 4 o 5 cosas en que nos tenemos que poner de acuerdo para actuar juntos y nos beneficiamos todos, pero falta en ese momento la capacidad política de mostrar que los intereses nacionales en estos momentos de pandemia también se apoyan en lo otro. Y nos tenemos que mover en ese terreno y defender las líneas respecto de China y Estados Unidos. No dejarnos encerrar por intereses de seguridad de unos y otros que nos puedan limitar esta capacidad estratégica. En ese sentido, el poder blando y el poder conceptual, el rol del multilateralismo y el liderazgo de América Latina también es un instrumento importante para China en su diseño con Estados Unidos, democracia digital, derechos humanos, con la Unión Europea, con China y, por cierto, con América Latina para definir estos temas. Una palabra final sobre China, Estados Unidos. Les mostré ahí los escenarios que dibujan la NIC, la National Intelligence Council. Ayer estaba viendo todo otro planteamiento que Estados Unidos con China se encuentra hoy día en el más alto nivel de tensión en todos los frentes y crece el concepto de rivalidad estratégica como dominante en esa relación. Pero al mismo tiempo, miren qué curioso, está en el más alto nivel de comercio entre China y Estados Unidos. O sea, esa pugna no se traduce en una disminución del comercio por la interdependencia global. O sea, hay factores de interdependencia que son inescapables. Y de alguna manera la lógica que los occidentales miramos esta relación está marcada por la relación con la Unión Soviética. Y el paralelo de China con la Unión Soviética es completamente ajeno. Y en ese le leí ayer un asunto a Zakaria, Farid Zakaria, que decía, no estamos volviendo a una forma de Cold War. Lo que sí podemos estar volviendo a una fórmula de Cold Peace. Va a haber una paz fría, pero no una guerra fría. Las relaciones entre China y Estados Unidos son distintas. Entonces, esas miradas globales nos pueden ayudar a nosotros a definir las políticas y las estrategias. Esto es cuanto quería decirles. Perdónenme que me extendí más de la cuenta en esta exposición, pero creo que les puede servir para las discusiones que van a seguir. Muchas gracias.